colega mexicano, y en este caso me estoy refiriendo al licenciado en entrenamiento deportivo Cristian Escudero Malpica. Él estudió la licenciatura en entrenamiento deportivo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Actualmente está cursando la maestría en Ciencias del Ejercicio, entrenador de deportistas de alto rendimiento en las especialidades de pentatlón, triatlón, carreras con obstáculos, atletismo, boxeo y taekwondo. Se ha especializado en evaluación y control del rendimiento a través de tecnologías enfocadas en aspectos fisiológicos, metabólicos y mecánicos. Ha sido ponente en diferentes cursos, seminarios, talleres nacionales e internacionales. Es docente de la licenciatura y la maestría en entrenamiento deportivo y también es miembro del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo. Hoy nos va a hablar sobre estrategias para el control del rendimiento en el día a día del entrenador. Vamos a darle un fuerte aplauso. A nivel del control del rendimiento podríamos hablar de muchas cosas, pero yo lo que voy a tratar de hacer es darles herramientas, así como podemos trabajar con tecnología muy sofisticada. Nosotros hay días que no llevamos la tecnología y lo que hacemos es medir un simple salto de longitud, porque eso forma parte de nuestro control. Podemos adaptarnos a cosas donde tenemos máquinas muy costosas o podemos adaptarnos a una cinta métrica. Eso es hacia lo que yo les quiero compartir un poco. Si bien sabemos que la evolución tecnológica forma parte de nuestros días, podemos ver dos imágenes. Una imagen en los primeros intentos de la humanidad por medir tiempos fiables a nivel de carreras de velocidad, hasta el último photo finish de los Juegos Olímpicos de París, que la cantidad de cuadros por segundo a la que grababa era algo impresionante, ¿no? Mientras que aquí eran circuitos un tanto más complejos donde el deportista cruzaba y ese circuito tomaba el tiempo. Y bien, muchas veces también nos dejamos guiar por la tecnología, por distintas cosas, y yo creo que podría decir que ni lo más viejo es lo peor, ni lo más nuevo es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ver que, por ejemplo, Blumenfeld, campeón mundial de triatlón, campeón olímpico, récord mundial del Ironman, entrena con una serie de cosas y bueno, pues yo intento copiar eso, pero no sé el contexto, por qué lo utiliza, para qué y cómo, ¿no? Incluso las tendencias van hasta copiar sus entrenamientos. Y yo siempre pongo esta imagen. Esto fue los primeros instrumentos con los que yo trabajé. Un iPad, un reloj, un medidor de lactato, y estos son como he ido evolucionando a nivel de la cantidad de instrumentos con las que trabajo. Pero a mí siempre me ha gustado esto. Yo siempre, hay alumnos que me dicen, ¿por qué solo trae su iPad? ¿O qué no hace su iPad? ¿No? Me decían unos colombianos. Pues es que en mi iPad yo tengo para medir la dilatación de las pupilas, para medir un salto. Y si puedo llevar el iPad es mucho mejor, porque no tengo que llevar todos los instrumentos, cables y demás cosas, ¿no? Entonces, tratamos de ir tomando distintos aspectos del control del rendimiento. Y por ejemplo, yo algún día fui a un laboratorio donde hacíamos pruebas de esfuerzo y teníamos un equipo muy grande que se llamaba CardioScan. Lo que hacía el CardioScan era evaluar la situación del corazón para saber si había un predominio del simpático o del parasimpático. Bueno, yo dije, a mí me gustaría saber eso, o yo quisiera hacer eso en el día a día de mi deportista, porque con eso podría darme cuenta si está sobrecargado o si está en un estado óptimo. Y bueno, me empecé a meter a estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y de un equipo grande y muy costoso, yo podía hacer medidas similares con una simple banda de frecuencia cardíaca Bluetooth. Y los resultados que hemos obtenido, por ejemplo, esa es una concentración de deportistas juveniles en México de box. Y bueno, el entrenador decía, todos están en perfectas condiciones, están bien. Pues veamos cuántos están en rojo, ¿no? Todos hacían la misma carga, todos hacían lo mismo y el entrenador decía, todos están perfectos, ¿no? Pues había 10, 12 sujetos que tenían en el equilibrio simpático-parasimpático muy cargado al simpático. ¿Qué quería decir esto? Que estaban en un proceso de sobrecarga. También hemos utilizado en cierta medida la termografía, que para nosotros es algo que nos sirve muchísimo, sobre todo para detectar ciertas lesiones o lesiones que no fueron del todo tratadas y readaptadas correctamente, ¿no? Este es un peleador profesional de artes marciales mixtas
Esa imagen la recuerdo perfectamente, la tomamos como 2 o 3 veces, porque yo veía una zona muy blanca. Las zonas más blancas es mayor temperatura. Entonces, yo pensaba, tomé mala imagen, hay reflejo, y bueno, cuando le preguntamos si tenía algún problema, él nos comentaba que había sufrido una lesión de hace mucho tiempo. Entonces, ya haciendo el análisis, pues lo que había pasado es que el tendón estaba irrigando sangre, y el tendón no es un tejido que sea tan vascularizado. Entonces, pudimos llevar esos seguimientos, hemos detectado a veces incluso fracturas por estrés, que otras técnicas no las logran detectar. Esta era una deportista que le dijeron, no, es una fascitis y demás, y hasta una tomografía más compleja, pues se detectó, pero la tomografía ya nos indicaba que había más de 1.6 grados de diferencia entre un pie y el otro, que era una situación de gravedad. A veces lo utilizamos también para hacer análisis biomecánicos, es decir, yo hago un análisis biomecánico y me puedo dar cuenta del grado de activación muscular de distintos grupos musculares solamente por el aumento de la temperatura sobre eso. Que al final de cuentas la literatura nos indica que es muy parecido a la electromiografía. No se alcanza a ver muy bien el video. Y bueno, tengo que ir un poco rápido por la cantidad de tiempo que tenemos. Siempre hemos estado también muy enfocados a los marcadores sanguíneos, ¿no? Y durante mucho tiempo tenemos sí indicadores de marcadores sanguíneos de daño muscular, de intensidad del ejercicio y demás cosas. Sobre todo el lactato es algo que nos apasiona muchísimo, pero la realidad es que a nivel de la nueva era, los marcadores sanguíneos están dejándose un poco de lado por los marcadores a nivel de la saliva. Al ser una técnica muy poco invasiva, ya se está determinando lactato por saliva, se está determinando cortisol por saliva y se está determinando factores inmunológicos por saliva para llevar un seguimiento de la carga, ¿no? Como les estoy diciendo, estoy hablando desde el deporte profesional y también lo voy a enfocar en lo que yo hago en el día a día. Si ustedes me dijeran, ¿qué podrías hacer tú de control o que quisieras hacer de control en estos momentos? Yo les diría que haría todos los días cortisol en saliva. Pero no es algo que todavía esté dentro de mi realidad. ¿Por qué? Porque tendría que gastar 250 pesos mexicanos, que eso vendría siendo el equivalente a unos $12 todos los días. Lo hacen clubes profesionales en Europa, sí, todos los días miden cortisol, pero son clubes de fútbol que tienen esas prestaciones. Otro punto importante, yo trabajo con muchas mujeres, casi la mayoría de la población con la que trabajo son mujeres. Nosotros llevamos controles del ciclo menstrual a partir de tiras de ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiras que se utilizaban para procesos de fertilidad, nosotros las llevamos al proceso de entrenamiento para predecir en qué momento y en qué fase del ciclo menstrual está. Sobre todo los cambios hormonales que pueda haber por el entrenamiento son importantes. Personalmente, la línea de investigación que nosotros trabajamos es hacia medidas de calidad celular y de calidad muscular, a partir de la bioimpedancia. Entonces nosotros estamos trabajando con la bioimpedancia a nivel del ángulo de fase y la agua intra y extracelular, para a partir de eso determinar si un deportista está en mejores o peores condiciones. También si en este momento me dijeran, ¿qué control harías todos los días? Ni otro, el ángulo de fase. Pero ¿cuál es mi realidad? Lo hago cuando estamos en la universidad, pero es un equipo que cuesta 500,000 pesos mexicanos, que alrededor de serían unos $25,000, $30,000, que realmente no tengo. Si yo tuviera esas facilidades, haría eso, ¿no? Y entonces ya llegamos a la parte más del día a día, que yo creo que todos podemos hacer. Como mencionaba el doctor Iván, yo también estoy formado en la línea de que el ser humano solo puede hacer dos cosas: pensar y aplicar fuerza, y que la capacidad física fundamental es la fuerza. Todos los deportes requieren de ella. Entonces yo puedo hacer mediciones de fuerza muy sencillas, como con un dinamómetro, para darme cuenta si ese día mi deportista está más predispuesto o menos predispuesto a desarrollar un trabajo. Que lo puedo hacer con un dinamómetro específico, o incluso yo siempre les digo a mis alumnos, lo puedes hacer incluso
con una báscula de carnicero, porque al final de cuentas se está dando los kilos. ¿Qué diferencia existe? Pues que esto me va a graficar el tiempo a donde se produjo la máxima fuerza, la RPD y demás cosas. Esto pues es manual, yo tengo que ver en la pantallita, grabar qué es lo que está ocurriendo. Y sobre todo ahorita, el entrenamiento de potencia no existe, ya que la potencia solo es una resultante de la fuerza por la velocidad. Lo único que se puede mejorar es la fuerza. Al mejorar la fuerza, la carga se desplaza a mayor velocidad y por consecuencia la potencia aumenta. Desde el punto de vista mecánico, yo podría decir que si tú mides la velocidad de ejecución, ya puedes tener una gran información de lo que pasa a nivel de la fuerza, al mejorar la fuerza, la carga se desplaza a mayor velocidad y por consecuencia la potencia aumenta. Entonces, nosotros usamos el trabajo del encoder, que se puso mucho tiempo de moda y sigue habiendo gente que lo vende como una receta milagrosa. La realidad es que tú puedes tener un encoder y hacer un desastre con el entrenamiento porque no sabes la programación. Es lo mismo que pasa en el entrenamiento de resistencia. Yo puedo entrenar muy bien la resistencia sin tener un pulsómetro, sin tener un potenciómetro. ¿Y de qué va a depender? Ahorita vamos a ver de qué depende. Yo específicamente, que soy de atletismo, pues a veces utilizamos los encoders horizontales para medir la velocidad en desplazamientos horizontales, ya sea la velocidad máxima de una carrera, la velocidad máxima de despegues horizontales, pero les voy a decir la realidad, ¿no? O sea, para mí llevar esto día a día en la pista, complicado, engorroso. Podría tener todos estos datos, de 100 datos por cada segundo, comparado igual con equipos muy grandes, comparado igual a lo mejor con un radar, pero a mí casi siempre me van a gustar más lo que tengo en el día a día, ¿no? Las aplicaciones, lo que ya llevo en mi celular, eso me facilita más a veces los procesos. Para un trabajo de investigación sí voy a sacar todos estos dispositivos, pero como la conferencia dice, para el día a día prefiero buscar otras herramientas. Cuando yo le digo a un deportista que pare la serie, casi siempre ha sido la interrogante. Hay muchos deportes como la gimnasia, los clavados, que se insiste en que se sigan haciendo mayor cantidad de repeticiones. La realidad es que el deportista ya no le sale de igual manera el mortal, no porque sea flojo, sino porque ya no tiene la capacidad de ejercer fuerza. Y entonces yo insisto en eso, pero realmente a veces estoy insistiendo en una carga que él ya no tiene la capacidad. También a nivel de los deportes de combate, que me he dedicado un poco al boxeo, medimos nosotros a partir de sensores especializados la cantidad de golpes y la velocidad de los golpes durante un sparring. Yo siempre veía que a los boxeadores, el manager, el coach, les decía 20 segundos de golpe al costal. Si el intercambio de golpes era máximo 3 o 4 golpes y duraba entre 5 y 10 segundos sin intercambios, ¿por qué yo lo voy a poner a insistir 20 segundos? Me salgo tal vez un poco de las demandas específicas de ese deporte. Lo mismo los arqueros, lo mismo. Buscábamos también, ya a nivel de entrenamiento, poder estar... Nos dábamos cuenta que a veces los deportistas, con su propia mano, ya no alcanzaban a aplicar, más bien desarrollar más velocidad, porque ya habían llegado como a su tope de aplicación de fuerza con esa carga. Entonces imponíamos una carga superior y veíamos cómo la velocidad era aumentada, ¿no? Porque podían aplicar mayor cantidad de fuerza. Entonces también vamos llevando ese tipo de controles y usamos en algún momento los controles del impacto, pero el impacto es algo un poco más complejo, ¿no? Porque el impacto no solamente depende de la cantidad de fuerza que yo dé, sino también depende de la masa que esté involucrada. Eso se volvía un poco más complejo. Y otro punto importante también que debo mencionar, a veces son los instrumentos, ¿no? Yo de ese instrumento que están viendo en el video, ya nada más tengo el video, porque lo ocupamos para esas pruebas y se jodió. Entonces, digamos que un deportista que pegue 140, 160 kilos,
es un impacto muy fuerte. Entonces también hay que seleccionar a nivel del control los instrumentos que puedan ser útiles y que no puedan y que sean fáciles para utilizar. Y lo que les decía, ¿no? Hay veces que ya la tecnología nos facilita todo. Estas máquinas las tenemos en el comité, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la ENED, que son ya caminadoras que permiten medir la potencia pierna derecha, pierna izquierda, siendo una resultante mecánica, y ya te permite controlar el entrenamiento mucho más fácil, ¿no? Pero si yo no llego a un centro de entrenamiento de esto, ¿cómo lo hago? A mí personalmente algo que me encanta hacer es el CMJ. Yo todos los días antes de entrenar me mido un CMJ y yo ya sé que salto 58 o 60 centímetros. El día que salto 54, 55, 53, sé que estoy jodido. O sea, sé que ese día no puedo insistir en una carga donde se necesita aplicar mucha fuerza porque no tengo las prestaciones. Y lo comparo siempre con otra prueba. Yo ya sé, por ejemplo, que en 10 metros de 3 puntos corro 1 segundo 68. El día que corro 1.90, sé que no tengo capacidad de aceleración. A lo mejor necesito hacer un trabajo técnico o alguna otra situación, pero no tengo para acelerar. Lo voy a poder hacer, pero voy a estar muy lejos de los tiempos objetivos. Entonces, desde ahí vamos entendiendo esa lógica. Hay dispositivos que no tienen la capacidad de medir los datos, pero yo aquí conecto otro dispositivo que me permita controlar y unificar un tanto ese estímulo, porque si no, un día puedo entrenar una cosa y otro día entreno otra cosa completamente distinta. Y para mí la realidad es que debe de existir una lógica con los datos, ¿no? Esto yo se lo planteaba a uno de mis maestros, el doctor Manso, y le decía, ¿qué hacía yo? ¿No? Le decía, bueno, con mis corredores de resistencia mido el CMJ y mido la variabilidad. Cuando vamos a hacer trabajo de HIIT que depende más de las prestaciones neuromusculares, si el CMJ está deprimido, modifico la carga. Si voy a hacer un trabajo de distancia donde el equilibrio simpático-parasimpático depende más y veo que el simpático está deprimido, modifico la carga. Y él me decía, pues al final de cuentas lo que estás haciendo es teniendo la lógica del entrenador. Y ayer yo escuchaba algo que me causaba mucha curiosidad, ¿no? Decían, ¿cuál es el secreto del deporte cubano? Y alguien por ahí mencionaba la pasión. Y yo creo que la pasión, y también a veces como entrenadores olvidamos la lógica, ¿no? O sea, la lógica como que lo damos por hecho, y hablar del principio de la individualidad en el entrenamiento, yo podría decir, es algo que deberíamos de dar por default, ¿no? O sea, no podemos hablar de un entrenamiento sin que esté inmerso ese principio de la individualidad. Entonces, nos quedamos a veces con eso y también necesitamos desarrollar esto. Perder la capacidad de predeterminar, de decir, yo digo que en 3 meses el deportista va a lograr esta marca. Pues no vemos el futuro. La capacidad de desapego, que por ejemplo, yo he conocido autores como el doctor Manso que decía, de ese libro, olvida todo lo que dije ahí porque ya no comparto ese conocimiento. Entonces, también tener esa capacidad, o lo que pasaba ayer. Yo he dado a veces conferencias donde se me fue la luz o no jaló la tablet y debo de tener esa capacidad de desapego, de decir, traía mis diapositivas, me adapto al medio. Entonces, y por último, pues entender que los planes más elaborados a veces pueden llevar también los fracasos más importantes. Y esto era lo que les decía, ¿no? Hay días en donde a mí se me olvidaron los dispositivos, vengo de otro lado y mi control lo hago con un simple salto de longitud para. Yo ya sé que salto 3 metros, el día que salto 2.70 no tengo condiciones para a lo mejor ejercer un trabajo tan importante. Las tengo, pero puede llevarme a riesgos de lesión y demás. Y yo ya utilizo esa lógica a partir de lo que yo necesito. Entonces, lo que yo les quiero compartir es lo siguiente. Como mencionaba el doctor Iván, adaptémonos a todas las condiciones, ¿no? Yo hay veces que he llegado a equipos donde tengo 30 niños y aunque tenga aparatos,
no los puedo usar porque ni saben ejecutar los saltos, no saben ni seguir instrucciones, son personas con alguna discapacidad auditiva y demás, y me adapto. Pero también he llegado a centros de entrenamiento donde tú llegas al centro, están esas nuevas máquinas, no las conoces y lo único que tienes que hacer es investigar, leer el manual. Y les voy a poner el caso de que en la INET teníamos unas máquinas que estuvieron paradas durante años y lo único que hacía falta era cambiar un cable de la corriente europea a la corriente mexicana. Y se dijo mucho tiempo que no servían. Tal vez no se investigó el aspecto. Entonces, tener esa capacidad de perder miedo a lo nuevo y no olvidarnos de cuestiones tan básicas como esto, de adaptarnos a lo que tengamos en el día a día. Porque después, ya que se acabó, después en el futuro se habla de que el control del rendimiento, incluso hay gente que lo quiere hacer a partir de la microbiota, o sea, de exámenes un tanto más complejos para decir y perfilarte. Tú vas más hacia un deporte de resistencia, tú vas hacia un deporte de fuerza, porque al final de cuentas la mayor cantidad de cosas que tenemos en nuestro organismo son microorganismos. Realmente quien nos gobierna son esos microorganismos en la microbiota y es hacia donde se está perfilando las cosas. Bueno, pues yo cierro con esta frase que dice que si quieres dominar algo, enséñalo. Cuanto más lo enseñas, cuanto más enseñas, mejor aprendes, y la enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Les agradezco mucho la atención. Fue muy rápido el tiempo, pero espero haberles compartido un poquito. Bueno, pues de igual forma vamos a hacer entrega de la constancia correspondiente a través de César Madrigal, presidente del CPI. Bueno, dice el reconocimiento a Cristian Escudero Malpica por haber impartido la conferencia de estrategias para el control del rendimiento en el día a día del entrenador, en el CEPREDEPORTE 2024 y en el marco de la Convención Internacional UNAFIT, realizado del 21 al 25 de octubre del 2024, instalaciones de la Universidad de Ciencias de Cultura Física y Deporte, Manuel Fajardo, La Habana,